los que estuvisteis viendo la otra sesión, bueno, era como mucho más general. Ahora sí que hoy vamos a hacer vamos a analizar funciones, vamos a representar gráficamente funciones, estudiarlas, calcular integrales, calcular áreas. Yo la verdad es que creo que esta es una parte, además de que todos la usamos muchísimo, bueno, pues muy interesante, y la calculadora nos da 1.000.000 de opciones, de las cuales vamos a ver unas cuantas, porque claro, no podemos ver 1.000.000 de opciones en una hora. Pues lo primero que vamos a hacer es empezar un poco con las generalidades del modo gráfico, con lo cual nos vamos a ir a menú y en el 5 tenemos el modo gráfico. Entonces, lo que os decía un poco, desde este modo vamos a representar gráficos de funciones, vamos a estudiar todas las características de las mismas. Además, entre otras muchas cosas, hoy vamos a calcular también integrales definidas y áreas de funciones correctas entre funciones, todas las áreas posibles que nuestros alumnos y nosotros podemos necesitar. Si empezamos viendo un poquito las generalidades del modo, para familiarizarnos con él, vamos a ver que tenemos en F1, si le diésemos a F1, es select, ahí es donde vamos a poder escribir nuestra función. Ya veréis después que si el símbolo de igual de la función está sombreado, eso significa que nosotros ya podemos pintar la función, ya la podemos dibujar, y si no está sombreado, la podemos tener escrita y luego usarla cuando a nosotros nos haga falta. Luego tenemos F2, que es para borrar, ¿vale? Luego, después vamos a tener F3. En F3 tenemos distintos tipos. Si pulsamos en F3, vamos a ver que tenemos varias opciones. Podemos usar F1 y estas son del estilo igual a lo que sea. También, si pulsamos F2, lo que vamos a hacer es funciones en coordenadas polares. Al darle a F3 vamos a poder escribir ecuaciones paramétricas. Luego en F4, ¿qué podemos hacer? Podemos representar rectas verticales del tipo x igual a a. En F5 vamos a tener inecuaciones. Si le damos a F5, veis que tenemos todos los tipos de inecuaciones, menor, mayor, menor, igual, ¿vale? Todos los tipos que queramos. Si nos salimos de aquí, del modo de tipo, nos vamos a F4. Y en F4 también vamos a tener distintas opciones. Si pulsamos, en F1 vamos a poder cambiar el estilo de nuestra función a la hora de representar la función. En F2, al pulsar lo que nos hace es que podemos almacenar en nuestra memoria de la calculadora las funciones, y en F3 lo que vamos a tener son funciones que ya están integradas en nuestra calculadora. Si seguimos avanzando en las generalidades, vemos que la tecla F5, que es Modify, esta sirve para trabajar funciones con variables. Lo que pasa es que, bueno, hoy no lo vamos a hacer. Y en F6, que esto lo vamos a usar muchísimo, es donde vamos a dibujar nuestras funciones. Bueno, pues una vez que hemos visto así un poquito las generalidades de lo que es el modo gráfico, vamos a empezar representando y analizando una función. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a trabajar con la función y igual a x cubo menos 3x más 2. Esta va a ser nuestra función del día de hoy. La vamos a utilizar muchísimo. Bueno, pues, ¿qué vamos a hacer? Lo primero, vamos a escribir la función en I1, con lo cual diríamos, la tecla XZT, para los que estéis menos familiarizados, es la que nos indica nuestra incógnita o nuestra variable. Luego x al cubo menos 3 por x más 2. Una vez que la tenemos ya escrita la función, le damos a exe y ya la tenemos. Y veis lo que os decía al principio. Como tenemos el igual que está sombreado, eso indica que nosotros ya podemos dibujar la función. Si estuviese sin sombrear, ahí la tendríamos guardada para cuando nos haga falta.
Y entonces lo que vamos a hacer es dibujar la función. Bueno, pues tenemos aquí nuestra función que la tenemos ya dibujada. Vamos a ver todas las posibilidades que tenemos una vez que ya está dibujada. Si damos a Shift F1, que es trace, lo veis, siempre que hagamos Shift vamos a poder trabajar sobre lo que nos indique arriba del botón. Pulsando esto, lo que hacemos es que podemos ir viendo las coordenadas con el cursor, ¿veis? Las coordenadas de todos los puntos de la función, de los distintos puntos. Vamos moviendo el cursor como queramos y las coordenadas van apareciendo en la gráfica. Si le diésemos a F2, que es zoom, tenemos distintas posibilidades. Zoom, como su palabra bien indica, pues lo que hace es que nos amplía la gráfica. Tenemos distintas posibilidades. Podemos ponerlo automático, podemos ponerlo que esté marcado en un punto y se amplíe sobre ese punto. Hay muchísimas posibilidades. Luego tenemos F3, que es, vamos a ver, volvemos a dibujar, nos vamos a Shift F3 y esta es la ventana de visualización. Esto que parece como un poco más así, de bueno, no lo usamos tanto, yo creo que es de las cosas que más utilizamos los profes de cara a nuestro alumnado. ¿Por qué? Porque es la tecla que nos permite ampliar y disminuir tanto nuestro dominio de la función como el recorrido de la misma. Entonces, vamos a poner, por ejemplo, que el valor mínimo de la X sea 10, que el valor máximo sea 10 también. Vamos bajando y vamos a decir lo mismo, que el valor mínimo de Y sea 10 y que el valor máximo de Y sea 10. Por ejemplo, lo podemos poner como queramos. Le damos a Exe y a la hora de dibujar ya tenemos nuestra ventana de visualización, bueno, pues es probablemente más acorde a lo que nosotros necesitemos. Esto es muy útil porque luego además un montón de veces nuestros alumnos nos dicen es que pone que no existe o que no sale. No, hay que ver bien qué tipo de función con la que estamos trabajando y a partir de ahí poner la ventana de visualización un poco que esté como acorde. Así que es una tecla muy útil. Después, si hacemos Shift F4, aquí tenemos otro montón de posibilidades. Vamos a poder calcular la recta tangente de la función, la recta normal, la función inversa, etc. Y nos vamos a ir a Shift F5. Bueno, este es el rey de los botones. ¿Por qué? Porque a través de este botón del GSolve lo que vamos a hacer es que vamos a poder analizar cualquier función o cualquier par de funciones o trío de funciones. Nos va a dar toda la información. Vamos a ver, si pulsamos en F1, veis que vamos a obtener las raíces, es decir, vamos a obtener los puntos de corte con el eje X. Vamos a pulsarlo. Si pulsamos, vemos que tenemos que X igual a menos 2 es un punto de corte y si veis aquí, el cursor viene como con una cruz. Eso lo que nos indica es que tenemos más de una raíz, con lo cual con nuestro display, si vamos a la derecha, pin, ¿veis? Aparece la otra raíz que es X igual a 1. Si estamos otra vez, le volvemos a dar F5 a resolver, también vamos a tener max. Aquí que nos va a indicar los posibles máximos, si los hay, nos los indica. Con lo cual, en este caso, vemos que en X igual a menos 1 tenemos la función tiene un máximo. Nos volvemos a F5 y tenemos F3 mínimo. Si le pulsamos a F3, nos indica, si lo hay, el mínimo de la función. En este caso, Y igual a 1. Seguimos. Le damos a F5 y ahora tenemos este valor de aquí, F4. ¿Qué nos dice? Nos da todos los puntos de intersección con el eje Y. Si lo pulsamos, ¿veis? Tenemos que el punto de intersección va a ser el 0, 2. Volvemos. Este de aquí nos lo vamos a dejar para un poquito más tarde. ¿Por qué? Porque lo vamos a utilizar cuando tengamos más de una función. Y luego aquí, F6, cuando tenemos un triangulito,
lo que nos está indicando es que tenemos más opciones dentro de este menú, con lo cual vamos a darle y vamos a ver qué tenemos. En F1, que es iCalc, le damos y entonces, ¿qué hace? Que nos va a indicar, nos va a calcular la función en un punto en el que queramos. Por ejemplo, queremos que la x valga 2. Tenemos 2, le damos a x y entonces nos indica que la y vale 4. Si volvemos a dar a F5, ahora nos tenemos que ir a F6 porque es la ampliación de opción de funciones. Nos vamos a F2, que es xcalc, y nos pasa lo mismo. Nosotros ahora metemos un valor para la y y nos saldrá el valor correspondiente de la x. Por ejemplo, vamos a decir que nuestra función vale 3. Eso se verifica para el valor x igual a menos 1,53, con lo cual es muy útil. Si volvemos a F5 y le damos a F6, veis que tenemos aquí el símbolo de integral. Pero como después, una vez que terminemos todo el análisis de funciones, lo que vamos a hacer es aprender a resolver integrales definidas y el cálculo de áreas, esto lo vamos a ver un poquito más tarde. Bueno, como buenos profes todos de mates, pues al final ya hemos visto máximos, mínimos, puntos de inflexión, o sea, puntos de corte con un eje, con el otro, todo. Vamos a ver cómo calculamos los puntos de inflexión de nuestra función. También lo podemos hacer con la calculadora, con lo cual, cuando tenemos esas funciones eternas para calcular la segunda derivada, bueno, pues la calculadora, la verdad es que nos resuelve mucho. Nosotros, en el fondo, ¿qué sabemos? Nosotros sabemos que, a ver, perdón que se me ha ido esto, que un punto de inflexión, ¿cómo lo conseguimos? Cuando cuando se verifica que la segunda derivada es igual a 0. Bueno, pues vamos a aprender a hacer nuestra segunda derivada con el modo gráfico y a partir de ahí aprendemos y vemos cómo lo hacemos. Bueno, pues nos vamos a salir, siempre que tengamos que salir nos vamos a exit y ya tenemos nuestra función, que es con la que estamos trabajando, y ahora nos vamos a i sub 2. Aquí lo que queremos es poner la segunda derivada, con lo cual lo que vamos a hacer es, vamos a darle a opciones, después de opciones le vamos a dar a F2, que son cálculos, y si veis, volvemos a dar a F2, que es donde nos indica la segunda derivada. Ahora, aquí que vamos a tener que poner el nombre de nuestra función. ¿Cómo se llama nuestra función? I1, ¿no? Pues entonces lo que hacemos es, veis aquí la letra I en F1, ya estamos en I y le damos al 1, porque ahora solo tenemos dos funciones, pero si tenemos un montón, pues nosotros elegimos sobre la función que queremos hacer, estudiar los puntos de inflexión. Y le damos a x. Se nos ha quedado el valor de x igual a x porque lo que queremos es toda la función. Con lo cual, una vez que ya lo tenemos, lo que hacemos es que la dibujamos. Y entonces veis que vamos a tener, si lo veis, tenemos nuestra función, si veis mi cursor, la función azul, que es la función original, y la roja, que es la segunda derivada. Vale. ¿Qué vamos a hacer ahora? Nosotros lo que queremos son los puntos de inflexión, es decir, los puntos que me anulan esa segunda derivada. Con lo cual, si nos vamos a Shift F5, que para nosotros es el botón que nos da todas las soluciones a todos, nos vamos a ir a raíces. ¿Veis? Una vez que hemos llegado a raíces, me está parpadeando en amarillo la función original, pero nosotros no queremos la función original, queremos la de la segunda derivada, con lo cual con el display le damos hacia abajo para marcar que lo que queremos trabajar es sobre esa función. ¿Sí? Una vez que ya le hemos dado y que tenemos la segunda derivada parpadeando en azul, entonces le damos a exe para confirmar.
Y entonces, ¿qué aparece? Aparece que la x vale 0. Es decir, que el punto de inflexión de nuestra función original, x cubo menos 3x más 2, va a ser cuando la x sea 0. Ahora resulta que lo que queremos es calcular la segunda componente del punto, que queremos calcular cuál es el valor de la y del punto. ¿Qué vamos a hacer? Nosotros pulsamos F1 y entonces, ¿veis? Nuestro cursor se ha vuelto a ir a la función original. ¿Sí? Y entonces, bueno, vale, pues vamos a ver, si yo le doy el valor 0 a la función directamente y pulso exe, automáticamente me sale que la y vale 2, con lo cual el punto de inflexión de nuestra función original es el 0,2. Esto para esta función que es, bueno, como fácil de hacer, bueno, está muy bien, pero cuando tenemos funciones mucho más complicadas, la verdad es que es una manera muy rápida de calcular todos los puntos de inflexión. Bueno, pues con esto tendríamos el análisis completo de una función. Vamos a ver, ahora vamos a cambiar y vamos a ver cómo representamos más de una función. Lo vamos a hacer con dos para que lo veamos. El proceso luego es el mismo, si queremos 3, 4, es el mismo proceso. Bueno, esta función de la segunda derivada la voy a borrar porque ya no la quiero. Vamos a borrar por aquí para no liarnos. Y ahora nosotros vamos a representar nuestra función del día de hoy, que es igual a x cubo menos 3x más 2. Y además queremos representar también y igual a x cuadrado menos 4. Bueno, la primera ya la tenemos escrita. Vamos a escribir ahora en i sub 2 la segunda función, con lo cual decimos x cuadrado, que lo podemos hacer con esta tecla, que es la que nos indica las potencias, o directamente x cuadrado, menos 4. Le damos a exe y ya podemos, si le damos a dibujar a F6, tenemos dibujadas las dos funciones. Tenemos nuestra curvita original y la nueva parábola que nos ha salido. Vamos a Shift F5 para ver qué es todo lo que podemos hacer. Nosotros, igual que antes, podemos calcular de una y de otra todo lo que hemos visto hasta ahora, pero además, si le damos a F5, que era la tecla que no habíamos tocado, que le vamos a ver ahora, es la que nos va a indicar el punto de intersección de las dos funciones. Si nosotros le damos, vamos a obtener que la x vale menos 2 y la y vale 0. Luego ese es el punto de corte de las dos funciones. Con lo cual, además de poder utilizar esto para todo el cálculo de funciones y el análisis, es otra manera para resolver un sistema de ecuaciones. Podemos meter tantas funciones como queramos y al hacer los puntos de corte nos saldrá el sistema de ecuaciones, las soluciones del sistema de ecuaciones correspondiente. Bueno, pues hasta aquí lo que viene siendo la representación de funciones con todo el análisis. Vamos a ver ahora el cálculo de integrales definidas. Yo voy a borrar todo porque aunque utilicemos nuestra función del día, bueno, no nos cuesta nada volverla a escribir y así cambiamos, pasamos capítulo y nos metemos en cálculo de integrales. Vamos a ver si nosotros queremos ahora calcular, a ver, perdón, a ver, se me ha ido. Vale, yo quiero calcular la integral entre menos 2, perdón, es que se me ha ido esto, menos 2 y 5, bueno, entre menos 2 y 5 de mi función original. Integral entre menos 2 y 5 de la función original. Vamos a tener dos maneras de calcular esta integral, o bien gráficamente, que es con este menú, o bien analíticamente, que también vamos a aprender hoy. Nos tenemos que cambiar de menú,
pero así ya sabemos hacerlo de las dos maneras. Bueno, empezamos gráficamente. Lo primero que hago es escribir mi función, con lo cual yo diría que tengo x cubo menos 3x, perdón, a ver que esto se me ha tengo que borrar, aquí, perdón, menos 3x más 2. Ya la tenemos. Y entonces lo que vamos a hacer es dibujarla. Una vez que la hayamos dibujado, nos vamos a F5, que es acordaros, que es el que me va a dar todas las posibles alternativas. Y una vez que estamos en F5, vamos a darle a F6 para ver las siguientes opciones. Entonces, vamos a pulsar F3, que es la que indica el símbolo de la integral, y después veis que tenemos aquí otra vez F1, que nos indica el símbolo de la integral también. Aquí vamos a poner directamente el límite inferior y el límite superior de la integral. Decimos menos 2, x, y tenemos como límite superior, hemos dicho 5, x. ¿Veis? Entonces, ¿qué me está dando la calculadora? La calculadora lo que me está dando es el valor numérico de la integral. El valor numérico de la integral, que es 134,75. Bien. Esto lo podemos resolver, como os decía, de esta manera, gráficamente, o también lo podemos resolver analíticamente. Vamos a aprender a resolverlo analíticamente. Es el único momento del día de hoy que nos cambiamos de menú. Nos vamos a ir a menú 1, que es el eje Math. Bien, en este menú es como nuestra calculadora de siempre y entonces vamos a darle a opciones. Una vez que estamos en opciones, le vamos a dar a F4, que es cálculo, y veis, aquí otra vez en F4 tenemos el símbolo de integral, con lo cual pulsamos el símbolo de integral. Ponemos un paréntesis y escribimos nuestra función. X cubo menos 3 por x más 2. Cierro el paréntesis y con el display me voy abajo para marcar que mi límite inferior es menos 2 y voy arriba y el límite superior es 5. Una vez que ya tenemos hecha la integral, damos a exe y obtenemos el valor numérico de esta integral. Si nosotros lo que queremos es ese valor numérico, el número decimal, solo tenemos que pulsar esta tecla, esta de aquí, SD. Y entonces obtenemos el 134,75 que hemos obtenido hasta ahora con el método gráfico. Bueno, pues ya sabemos calcular integrales definidas. Vamos a aprender ahora a calcular cómo se calculan las áreas. Vamos a volver a nuestro menú gráfico, que es el menú 5. Y entonces, bueno, que me he animado. ¿Qué pasa? Que al final nosotros, si tenemos nuestra integral, la primera, del menos 2 al 5, cuando la hemos representado, calcular el área, en principio, es lo mismo que calcular el valor del valor de la integral. Cuando nosotros hemos calculado la integral hace un minuto, hemos dicho que nos vamos a F5, nos vamos a F6 y nos vamos a integral. Y hemos hecho, para calcular el valor de la integral, voy un pelín más rápido porque esto es lo que acabo de decir, hemos dado a F1 y aquí hemos marcado menos 2 y hemos marcado 5, que era nuestro límite superior. En este caso no tenemos ningún problema. ¿Por qué? Porque si veis todo el área de la función, todo el área que está encerrada debajo de la curva, está por encima del eje X, con lo cual, al estar por encima del eje X, ¿qué nos pasa? Que el valor numérico de la integral coincide con el área encerrada debajo de la curva. Una manera más rápida, por así decirlo, si nosotros nos vamos fuera, vamos para atrás y tenemos nuestra función. Nosotros la dibujamos
le damos a F5 y le damos a F6 y a la integral. Si nosotros utilizamos esta tecla, que es la tecla F4, que es Mix, aquí volvemos a marcar, veis que ahora tenemos que está punteada en el -2 en este caso, tenemos una línea punteada verde para confirmar que queremos, en este caso el -2, si nos lo indicamos entre el -2, lo hemos marcado, ¿veis? Ya no está punteada. Y le damos luego al 5, que es nuestro nivel, el límite superior. Y entonces veis que por un lado tenemos, la calculadora nos da el valor numérico de la integral y por el otro lado nos está dando el área, que en este caso coinciden, ¿sí? Con lo cual no tendríamos ningún problema. Pero ¿qué pasa? Que es que hay veces que no coinciden, que o tenemos un trozo por arriba y otro por abajo, o tenemos que todo el área está encerrada por abajo. Entonces, vamos a ver cómo lo resolvemos. Lo vamos a resolver exactamente igual que ahora con la tecla Mix. Voy a ver si ahora me pinta la pizarra. Y vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a calcular, vamos a ver si borro y me pinta. Bueno, y si no, os lo digo tal cual. Vamos a calcular ahora la integral. Nos vamos a ir para atrás, borramos todo, vamos a borrar nuestra función del día y vamos a calcular la integral de x al cuadrado menos 1 entre -1 y 1. Yo la tengo representada, ya la tengo aquí, le doy a X y la dibujo. Bien, como está un poco pequeñito, vamos a ponerle un zoom. Lo voy a hacer con el zoom in, marco con zoom in más o menos dónde quiero que se me amplíe, cuál es el centro. Y, ¿veis? Ya la tengo un poquito más ampliada. Si nos vamos a F5, a F6 y quiero calcular el área, me voy a la integral y utilizamos F4, que es Mix. Nos pasa como antes, vamos a indicar entre qué valores. Hemos dicho que queremos entre -1, ya lo tenemos marcado, ¿veis? Ya hemos dicho que sí que era ese valor, y el 1. Entonces, si veis, ¿qué pasa? Que todo el área que está encerrada en la curva está por debajo del eje X, con lo cual el valor numérico de la integral es negativo, ¿sí? Pero el área es positiva porque no existen las áreas negativas, con lo cual está muy bien porque con esto podemos explicarle a nuestros alumnos, podemos explicar cuál es el significado de la diferencia entre el valor numérico de una integral y el área, porque ellos muchísimas veces siempre están diciendo, es que es lo mismo, yo hago lo mismo y ya está. Bueno, haces lo mismo, pero en el fondo no es lo mismo. Una cosa es el valor numérico de la integral, como todos sabéis, y otra el área. Con lo cual, en este caso, también es como fácil, porque resulta que si todo el área encerrada debajo de la curva está por debajo del eje X, bueno, pues sería simplemente el valor absoluto. Ahora lo voy a matizar un poquito de todas maneras, porque a mí esto me parece como muy interesante. Bueno, vamos a borrar para no despistarnos. Y ahora vamos a calcular el área de la misma función que estábamos haciendo ahora, es decir, x cuadrado menos 1. Pero ahora queremos el área con las rectas 0 y 2. Nosotros la dibujamos. Ya no tengo que darle al zoom porque ya se me ha quedado el zoom de antes. Vamos a F5. Seguimos en F6 y nos vamos otra vez al símbolo de integral. Si volvemos a Mix, ahora vamos a decir que queremos el área comprendida entre nuestra curva y las rectas 0 y 2. Con lo cual marcamos 0 para indicar
que es el límite inferior que queremos, y 2, el límite superior. ¿Veis? En este caso tenemos un trocito que está por debajo del eje X y otro que está por encima del eje X. Con lo cual, el valor numérico de la integral es 0,66. ¿Por qué? Porque esta parte, al resolverla numéricamente, es negativa. Con lo cual, esta es negativa y esta es positiva. El valor numérico lo que hace es que resta estas dos y entonces es el valor numérico, pero el área, lo que tenemos que hacer es sumar este trocito de aquí con este trocito de aquí. Por eso, aplicando la tecla F4 Mix, vemos directamente las dos opciones. ¿Qué pasa? Que al final, para que no sea todo, para que veamos las distintas posibilidades que tenemos con la calculadora, es verdad que cuando le damos a F4 Mix, bueno, pues ya es como muy fácil porque, pum, sale todo, sale el valor numérico por un lado y el área por el otro. Pero yo creo que nos puede resultar súper útil, o a mí por lo menos me lo resulta y me es de gran ayuda porque es muy visual, para explicar en clase a mis alumnos el significado y del valor de una integral definida. Entonces, yo creo que si queréis, vamos a hacer unos ejemplos para ver cómo lo podemos hacer. Porque nosotros, los ejemplos que hemos hecho vamos a repetir los ejemplos, ¿vale? Los ejemplos que hemos hecho hasta ahora, a ver, menú 5, vale. Los ejemplos que hemos hecho hasta ahora, hemos dibujado y una vez que hemos dibujado, hemos dado F5, ampliado F6 y cuando estoy en integral, le damos a Mix y directamente ya nos sale tanto el valor numérico como el valor del área. Vamos a ver que podemos hacer todo lo mismo, es más largo, pero lo que repito, para que nuestros alumnos lo entiendan, yo creo que es muy visual, hacerlo, en vez de con F4, hacerlo con F1. Así que nos vamos a ir atrás. Vamos a borrarla como si no hubiésemos trabajado con esta función. Y ahora vamos a calcular el área de esta función, que era x cuadrado menos 1 y las rectas menos 1 y 1. Con lo cual le damos a X, dibujamos, nos vamos a F5, otra vez a F6 y me voy a la integral. Ahora, en vez de irnos por el camino corto, vamos por el camino largo. Nos vamos a F1 y vamos a marcar, igual que antes, marcamos nuestro límite inferior, que es menos 1, y el límite superior, que es 1. Y entonces, aquí es cuando decimos, fenomenal, pues es que resulta que como todo el área está por debajo del eje X, la integral me sale el valor numérico que es menos 1,33. Como todo está por debajo del eje X, este menos, ¿qué significa? Me está diciendo que está por debajo, que la gráfica está por debajo. ¿Qué me está diciendo? Que el valor del área es el valor absoluto del resultado de esta integral. Con lo cual, el área directamente es 1,33 o 3 periodo. Si repetimos el proceso, nos vamos atrás, lo mismo. Ya ahora estamos encariñados con esta función. Nos vamos atrás y volvemos desde el principio. Y ahora queremos calcular el área de nuestra función, de nuestra segunda función del día, que es x cuadrado menos 1, x. Ya la tenemos, nos la dibujamos. Y ahora queremos calcular el área de nuestra función, de nuestra curva, con las rectas x igual a 0 y x igual a 2. Con lo cual, F5, nos vamos a F6, símbolo de integral, nos vamos al camino largo, que es F1, y entonces decimos, muy bien, límite inferior, queremos el 0. Límite superior, el 2. X. Claro, ¿qué nos pasa aquí ahora? ¿Qué es lo que le explicamos a nuestros alumnos?
el valor numérico de la integral es 0,66, que es el correcto. ¿Por qué? Por lo que os decía antes, como esta parte es positiva y esta parte es negativa, la calculadora lo que hace al sumarlas es restar. Pero claro, ese no es el valor del área. ¿Cómo podemos calcular ese valor del área? Podemos hacerlo de dos maneras. La primera es, vamos a reescribir la función y lo que hacemos es, para reescribirla y que las dos partes queden por encima del eje X, es escribirla con valor absoluto. Con lo cual, la borramos y es una manera también de que nuestros alumnos estén trabajando con los valores absolutos. Y vamos a reescribirla con valor absoluto. Con lo cual, ¿cómo ponemos el valor absoluto? Decimos opciones, nos vamos a F5 y nos vamos a F1. ¿Veis? Que pone abs, valor absoluto. Y ahora escribimos nuestra función. Nuestra función que es x al cuadrado menos 1. Le damos a exe y la dibujamos. Ahora ya lo que nos dibuja la calculadora es el valor absoluto de nuestra función. Vamos a F5, después a F6, a F3 y volvemos al camino largo, a F1. Marcamos nuestros límites. ¿Nuestros límites cuáles eran? Eran que la x valía 0 y la otra recta, que era la recta x igual a 2. Y ahora ya sí sale que el valor numérico de la integral es 2, que es la que coincide con el área. Otra manera, que ya me parece como que no les va a gustar nada, pero bueno, se puede hacer. Es decir, en mi función original, si nos vamos y la borrásemos esta, volvemos a empezar desde el principio, yo escribo mi función, que es x cuadrado menos 1, la dibujo. Y entonces, al hacer ahora los límites de integración o escribir las rectas con las que queremos calcular el área, teníamos 0 por un lado y 2 por el otro. Y entonces veis que del 0 al 1 es la parte que está por debajo del eje X y del 1 al 2 la parte que está por encima. Con lo cual pueden repetir el proceso del 0 al 1, después del 1 al 2 y luego suman los resultados. Pero ya os digo yo que este es el método que menos les gusta. Pero sí que me parece que es muy útil para que entiendan, porque para que no se asocie simplemente el área a una integral, sino que hay diferencia entre el valor numérico de la integral y lo que es el área en sí, aunque la manera de la resolución sea prácticamente la misma. Bueno, pues una vez que ya hemos visto las distintas modalidades que tenemos de calcular el área de una curva con dos rectas, vamos a calcular más áreas. Vamos a borrar todo. Nos vamos a nuestra función original, a esta de aquí que tenemos aquí, que ya la estábamos echando de menos para que no nos quedemos sin ella, y vamos a escribirla y vamos a calcular el área de nuestra función, esta de aquí, la original, x cubo menos 3x más 2, con el eje de abscisas. Escribimos nuestra función, x cubo menos 3x más 2, le damos a exe y la dibujamos. Vale. Ahora lo que queremos es el área con el eje de abscisas, con lo cual nos vamos a ir a F5, nos vamos a F6 y nos vamos a F3, que son las integrales. Ya hemos usado el F1 para calcular o bien integrales definidas o bien las áreas de una manera más larga. F4 también lo hemos calculado para áreas de una forma inmediata. Vamos a usar ahora F2. ¿Por qué? Porque como es calcular el área
de la curva con el eje de abscisas. ¿Eso qué significa? Que es con las raíces. Entonces, si le damos directamente a F2, vemos que la calculadora nos indica que la recta x igual a menos 2 está punteada, ¿sí? Es una de las raíces, la aceptamos con exe y entonces nos vamos con el puntero con el display a la otra raíz, que es x igual a 1, está punteada, volvemos a confirmarla, ¿veis? Y tenemos el valor numérico de la integral, 6,75, y el área, 6,75 unidades cuadradas, o en lo que estemos trabajando, el área, centímetros cuadrados o lo que sea. Bueno, y para finalizar el día de hoy, vamos a las únicas áreas que nos faltan, que es calcular el área entre dos curvas. Bueno, pues vamos a calcular. Vamos a borrar todo y vamos a calcular el área encerrada entre las siguientes funciones. La primera, la nuestra, que es x cuadrado menos 1. Le damos a exe. Y la recta x más 2. X más 2. Exe. Ya tenemos nuestras dos funciones escritas. Si damos a F6, a dibujar, ¿veis? Tenemos nuestra curva y nuestra recta. Seguimos el mismo proceso que hemos estado siguiendo hasta ahora. Vamos a F5, F6, ahora F3, que es la integral, y ¿qué vamos a usar? Otra vez F3, que era la única que todavía no habíamos usado, que es la que nos va a marcar la intersección de nuestras dos funciones. Así que le damos a F3 y al igual que antes nos sale punteado el primer punto de corte de ambas, le damos a exe para confirmar que sí que le queremos. Con el display nos vamos a la derecha por el siguiente punto de corte, damos a exe para confirmar y automáticamente nos sale el valor numérico de la integral y nos sale el área. Bueno, pues hoy hasta aquí. Espero que hayáis aprendido mucho y sobre todo que hayan quedado claras algunas cosas que hay veces que nos cuestan. Así que, nada, espero que haya sido de gran utilidad y bueno, pues eso, muchísimas gracias a todos.